A veces la idea de una tragedia accidental o el suicidio es una carga demasiado pesada para las familias de los involucrados. Así nacen los mitos y los lugares malditos. En el caso del bosque de Aokigahara, la leyenda es retroactiva. El suicidio en Japón es penado monetariamente para las familias si las muertes interrumpen el curso normal del día a día de los ciudadanos, como arrojarse a las vías o desde un puente hacia una carretera, por lo que muchas personas deciden acabar con sus vidas en la paz del bosque, causando esto que la gente adjudique capacidades fantasmagóricas al bosque, como que provoca pensamientos suicidas, cuando es la popularidad que se le ha dado lo que lleva a las personas ya suicidas a cometer el acto allí. Y esto es algo similar. El empujador del canal de Manchester se encuentra en algún lugar entre una estadística sospechosamente alta y un mito popular. A lo largo del Gran Manchester en Inglaterra, hay vías acuáticas y canales donde se han recuperado demasiados cuerpos, más de 86 entre 2007 y 2018, lo que ha llevado a muchos a teorizar la existencia de un asesino serial que empuja a las personas a los canales, o los aprovecha para deshacerse de sus víctimas, cuyas muertes serán atribuidas al suicidio o a un desafortunado accidente. La primera mención oficial de una anomalía estadística data de enero de 2015, donde el profesor Craig Jackson, jefe de psicología en la Universidad de Birmingham, concluyó que la probabilidad de que una cantidad tan alarmante de cuerpos en los canales fuese resultado de suicidios y accidentes tenía que ser baja, siendo enteramente posible la existencia de un asesino del canal, atacando principalmente a hombres homosexuales. Poco después de la publicación del artículo, los usuarios de Twitter decidieron apodar al asesino como el empujador. Aunque muchos contemplan la posibilidad de que semejante individuo exista, especialmente porque los caminos entre los canales han sido tradicionalmente utilizados como puntos de cruising, desde 2016 la policía ha intentado derribar el mito, investigando todas las muertes e intentando hallar algo que las conecte, mostrando en los reportes que no hay una mayoría de personas homosexuales entre las víctimas halladas en los canales, creyéndose que la mayoría podrían haber caído a causa del alcoholismo o algún tipo de accidente. Cuando los rumores se estaban dispersando, el 10 de abril de 2018 un ciclista de 34 años fue atacado en el canal de Bridgewater a las 10 de la noche por un asaltante desconocido cerca del estadio de fútbol de Old Trafford. Tras tirarlo al agua, el asaltante pateó de nuevo al ciclista cuando éste intentó volver a la superficie. El hombre no sufrió mayores daños y logró reincorporarse, pero su asaltante nunca fue detenido, reviviendo la idea del empujador, un asesino serial activo entre los canales de Manchester. Como respuesta, el inspector en jefe del Gran Manchester declaró que no había evidencias que sugirieran que otros incidentes fuesen de la misma naturaleza, ya que no había habido reportes similares. El hecho es que hay una cantidad de cadáveres inusualmente alta en las aguas de Manchester, y que alguien fue atacado en abril de 2018. El otro hecho es que esta persona podría haber intentado matar a alguien estúpidamente a raíz del nacimiento del mito. Después de todo, el atacante no se esforzó demasiado por matar a su víctima. ¿Hay un asesino serial suelto, o las estadísticas simplemente representan una anomalía que cuenta una tragedia? Hay rumores que arrojan sospechas sobre la posibilidad de que un asesino en serie hubiese estado activo en Calgary, Alberta, Canadá, alrededor de los años 90. Alrededor de 8 personas, 7 mujeres y un hombre, la mayoría ejerciendo la prostitución, fueron hallados muertos. Los decesos comenzaron el 8 de enero de 1990, con el hallazgo de Joan Shaver, encontrada en el vecindario de Eau Claire. La autopsia reveló que había sido estrangulada y abusada sexualmente. Se detuvo a James Arthur Lynn como sospechoso del asesinato, pero debido a la falta de pruebas, fue dejado en libertad. Un año más tarde, el 20 de junio del 91, se vería viva por última vez a Shona van der Bach, de 20 años, quien luego fue encontrada desnuda en el suroeste de Calgary, arrojada a un lado de la carretera. Pocas semanas después, el 6 de octubre, Jennifer Joyce, una joven de 17 años, se encontró medio enterrada. Sin embargo, la policía no reveló ni la causa de muerte de la víctima ni prácticamente ninguna información sobre este crimen en particular. La actividad cesaría por casi un año, hasta agosto del 92, donde 2 cuerpos más serían encontrados en el área de Calgary. Un hombre de 37 años que ejercía la prostitución vistiéndose ocasionalmente como mujer, y una joven de 16, medio enterrada en un sitio de construcción a 2 kilómetros de donde un año atrás se había encontrado el cadáver de Jennifer Joyce.
La última vez que había sido vista con vida había sido el 16 de julio, tras registrarse en el St. Regis Hotel. La causa de la muerte en este caso fue un golpe con un objeto contundente. Los últimos asesinatos fueron los de Tracy Maunder, de 26, encontrada el 31 de octubre del 92, siendo su causa de muerte múltiples golpes y puñaladas, y Rebecca Buttilie, el 12 de febrero del 93. La misma estaba parcialmente desnuda, y había sido, igual que otras víctimas, apuñalada repetidas veces. Nunca se recuperaron sus botas, cartera ni chaqueta, las cuales se teorizó que el asesino se habría quedado como una suerte de murderabilia. A estos asesinatos se sumarían dos más, el de Kelly Louise Pincott, vista por última vez en mayo del 91 y hallada el 11 de marzo del 92. Comparte con otras dos víctimas el haber sido enterrada en una tumba de poca profundidad, pero a diferencia de la mayoría, sus restos consistían solo en huesos, siendo identificada a través de los registros dentales. El otro caso es uno mucho más antiguo. El 13 de abril del 1979, Teresa Allor fue hallada muerta en un cuerpo de agua a 1 kilómetro de su residencia universitaria, llevando únicamente su ropa interior. Durante las primeras semanas de su desaparición el 3 de noviembre del 78, la policía sugirió que seguramente había escapado, y tras el hallazgo del cuerpo, la policía dijo que lo más probable era que hubiese sufrido una sobredosis. Con el pasar de los años y gracias a la insistencia de la familia de Allor, quienes contactaron con periodistas para realizar investigaciones en mayor profundidad, se reconoció que Teresa Allor había sido víctima de un asesinato, y su hermano, John Allor, continuó investigando este y múltiples otros casos, destacando la ineptitud del sistema judicial en Quebec. En septiembre de 2020, consultando con criminólogos especializados en distintas técnicas de perfilación criminal, se abrió una posibilidad de que la muerte de Teresa Allor estuviese conectada con los asesinatos sin resolver en Calgary en los 90s, 20 años después de su propio asesinato, teorizando que Luke Gregoire, un asesino condenado por el secuestro y asesinato de una cajera en Ramdell Horn Drive, habría asesinado a Teresa Allor, Tracy Maunder y Rebecca Buttilie. Para bien o para mal, Gregoire murió en la cárcel en 2015, y nunca se investigó oficialmente su conexión con estos asesinatos. Incluso de ser este el culpable, el resto de asesinatos sucedidos en Calgary en los 90s continúa sin culpable. La 6 de Chillicothe fue como llamaron a 6 casos de desaparición y asesinato acontecido entre 2014 y 2015. Aunque algunos medios apodaron el caso como la 6 de Chillicothe, la verdad es que son por lo menos 8 víctimas. Los eventos comenzaron a desarrollarse a partir de la desaparición de Charlotte Trego en mayo de 2014, siendo su madre la última que dijo haber oído de ella el 3 de mayo. Tras ser desalojada de su hogar, comentó a sus amigas que planeaba dejar la ciudad. Tras varias semanas en las que nadie oyó de ella, se reportó como desaparecida. Casi al mismo tiempo, desaparecería Tameka Lynch, una mujer afroamericana de 30 años la cual fue denunciada como desaparecida por su marido el 20 de mayo. La policía hizo una declaración pública el 22 del mismo mes, clamando que no había motivos para creer que estuviera en peligro. Pasarían apenas 2 días hasta el hallazgo de su cuerpo en Paint Creek. La desconfianza contra el departamento policial aumentaría con el pasar de los meses en los que no se tuvo información sobre la desaparecida Charlotte, ni de quién había asesinado a Tameka Lynch. En julio, Holly Logan, madre de 3, desaparecería sin dejar rastro, vista por última vez en una estación de servicio. El 4 de noviembre surgiría otra desaparición. Wanda Lemons, 37 años, madre de 5, comentó a su madre que planeaba ir a Texas con un camionero. Su desaparición no fue denunciada hasta el 28 de diciembre. Según la policía, había desaparecido dejando menos rastro incluso que Charlotte Trego. Una joven de 20 años embarazada sería reportada como desaparecida igualmente en diciembre, y su cuerpo ahogado no sería hallado hasta enero de 2015. Debido a las circunstancias del hallazgo, se descartó el caso como un suicidio. En mayo de 2015 sucederían otros 2 asesinatos. Tiffany Sherry Timberly Claytor. La primera fue denunciada como desaparecida y luego hallada muerta en Highland County. Aunque no se pudo determinar la causa de muerte, se concluyó la implicación de violencia externa, indicando homicidio. Timberly fue hallada en las afueras de Chillicothe en Trego Creek Road con 3 disparos en la cabeza.
Eventualmente se hallaría al culpable del asesinato de Timberly, un hombre llamado Jason Crary, condenado por el homicidio, y aunque esto le dio justicia y paz al nombre de Timberly, marcó un punto de inflexión importante para las demás víctimas. La posibilidad de que todas hubiesen sido víctimas de homicidio se disparó en las mentes de las personas, y resurgieron otros casos, como el de Megan Lancaster, desaparecida en abril de 2013. Su coche había sido abandonado en el aparcamiento de un restaurante de comida rápida, y su familia siempre fue muy vocal en sus sospechas de que la desaparición de Megan podía estar relacionada con una red de tráfico humano. Otro caso que llamó la atención fue la desaparición de Jamie Bowen, una madre de 2 desaparecida en abril. La última vez que se la había visto se dirigía a pie a la casa de su hermana en Columbus, Ohio, pero nunca llegó a su destino. De haber en efecto un asesino serial tras todos los crímenes, y compartir varias de estas víctimas a un mismo culpable, las características que destacan principalmente es que escogía a mujeres embarazadas o madres, y jóvenes con problemas con las drogas, pues varias de las víctimas compartían esa adicción. Debido a esto último, las autoridades adjudican la mayoría de los casos a una epidemia de drogas que asolaba al área durante las fechas comentadas, implicando la posibilidad de que muchas de las muertes se debieran al miedo de confesar una sobredosis, dejando a las víctimas tiradas tras morir. A pesar de las similitudes entre los casos, esta ha sido la respuesta oficial de la policía, incluso cuando algunas de las víctimas presentaban indicios de violencia física. Actualmente no se conoce ningún sospechoso ni el paradero de muchas víctimas, manteniendo el caso abierto y sin resolver. El caso de los asesinatos en la metrópolis de Tokio tiene un factor tragicómico. Trágico por las muertes que a la fecha continúan sin una explicación, un motivo o una resolución, y cómico, en el sentido más estrictamente griego del término, por las circunstancias que rodearon al sospechoso principal de la serie de asesinatos. Los ataques comenzaron a mediados de julio de 1968. La primera de las víctimas fue una oficinista de 26 años, la cual fue abusada sexualmente y quemada viva en Adachi, un barrio especial de la metrópolis de Tokio. Pocos días tras el hallazgo del cadáver, la policía recibió una llamada anónima muy clara. El culpable era un hombre llamado Etsuo Ono. Debido a la falta de pruebas, no se procedió con el arresto, y pasarían 5 años hasta un caso similar. El 26 de enero del 73 otra mujer, igualmente oficinista, fue hallada quemada en su propio apartamento. El cuerpo se halló quemado, pero la causa de la muerte había sido por estrangulamiento. Un mes más tarde, el 13 de febrero, un apartamento en Sujinami fue prendido fuego, acabando con la vida de una mujer de 22 y una anciana de 67 años. Un año más tarde, en junio del 74, un ama de casa de Matsudo desaparecería, hallándose meses más tarde su cadáver estrangulado en un sitio de construcción. En julio sucedería 5 desapariciones y asesinatos más. 3 de julio, mujer de 19 años desaparece, es hallada muerta el 8 de agosto. 10 de julio, profesora es abusada sexualmente y quemada viva. En la escena del crimen se encuentran huellas de zapato y rastro de sangre seropositivo. 14 de julio, una pareja de 48 y 58 años es asesinada, la mujer violada, y sus cuerpos son quemados. 24 de julio, una farmacéutica de 22 años es asaltada sexualmente, luego llevada a su apartamento, donde es prendida fuego. Los últimos 2 crímenes asociados a un mismo asesino ocurrirían en agosto del 1974. El 6 de agosto una mujer trabajando en una oficina en Adachi fue violada e igualmente quemada solo por estar presente en la oficina en la que el criminal había irrumpido, y el 9 de agosto otra mujer sufriría el mismo destino, esta vez siendo quemada en su apartamento. De los 10 ataques, solo se detuvo y condenó al culpable de los asesinatos de la pareja de ancianos del 14 de julio del 74. Debido a esto y otros detalles, como que algunos crímenes se diferenciaban particularmente del modus operandi de quemar los cuerpos o el espacio temporal entre asesinato y asesinato, se comenzó a sospechar que quizás no todos los casos estaban conectados, especialmente el último, pues un examen de ADN a un rastro sangre perteneciente al culpable hallada en la escena del crimen determinó que su tipo sanguíneo era OAB, cuando pruebas similares habían sido halladas en otros asesinatos, mostrando que la sangre del culpable era, presuntamente, seropositivo. El 12 de septiembre del 74 la policía detuvo por sospechas de hurto a un hombre llamado Etsuo Ono, acusado por un testigo anónimo de ser el culpable del primero de todos los asesinatos.
Al principio se lo detuvo por sospecha de hurto, pero pronto los cargos escalaron, acusándolo del asesinato de la víctima hallada el 8 de agosto. Una vez en la estación de Matsudo, prefectura de Chiba, la policía presionó al sospechoso para que confesara los crímenes, señalando principalmente su pasado criminal entre otras evidencias circunstanciales que lo vinculaban al caso. Entre los motivos principales para sospechar de Ono se encontraban su familiaridad con el área donde los asesinatos habían tenido lugar, su falta de coartada, haber sido visto en las cercanías de varias de las escenas del crimen, haber sido acusado por teléfono en el asesinato del 68, una coincidencia en huellas de pisada halladas en la escena del asesinato del 10 de julio, así como una coincidencia con el tipo de sangre hallado durante la investigación del mismo crimen, y haber pasado en total 13 años en la cárcel por los crímenes de hurto, robo, provocación de daños corporales graves e incendio provocado en Matsudo y Ayase. A esto se sumaba que una de las víctimas de asesinato ya había sido robada por Etsuo Ono un año antes de su muerte. Debido a esto la prensa se tiró encima de Ono, afirmando en los titulares de los periódicos que era el culpable, e incluso se dijo que, supuestamente, una víctima superviviente lo había reconocido por el destacable tamaño de su miembro. Poco después del arresto fue liberado debido a la falta de pruebas, pero el sospechoso había firmado una confesión, por lo que fue arrestado nuevamente por el último de los asesinatos. Según Ono, había sido amenazado por los investigadores, forzándolo a firmar una declaración falsa. Entre las torturas sufridas, dijo que había sido quemado con inciensos y cigarrillos, que había sido forzado a entrar en contacto físico con el cuerpo de una de las víctimas, lo habían dejado con las ventanas abiertas en pleno invierno y le habían arrancado el cabello. Debido a estas declaraciones, múltiples figuras reconocidas pidieron la liberación de Etsuo Ono, clamando que era inocente. El 4 de septiembre de 1986, Ono fue declarado culpable de los asesinatos, condenado a cadena perpetua. El caso tomaría un giro 5 años más tarde, durante el segundo juicio, donde se puso en entredicho la confesión de Ono. Debido a las sospechas arrojadas sobre esta, se descartó como evidencia, y la corte lo absolvió de los cargos por asesinato. El país tuvo a Etsuo Ono como un héroe y una víctima del sistema, acusándolo falsamente y forzándolo a confesar crímenes horribles que no había cometido. Sin embargo, solo un año tras ser liberado, fue aprisionado por un robo cometido en el 1992, y en el 1996, tras cumplir su condena, fue arrestado nuevamente debido a un asesinato cometido en Adachi, donde una mujer había sido quemada viva y decapitada. Esta vez las pruebas eran irrefutables, y Etsuo Ono admitió el crimen, recibiendo cadena perpetua en el 1999. Desde este último giro, no sucedió ningún avance con los demás casos. Solo se encontró al culpable de uno de los 10 asesinatos, y los otros 9 lentamente se enfriaron, y debido al estatuto de limitaciones, de encontrar al culpable o confesar, ya no podría ser condenado por los crímenes, lo cual se vuelve interesante al saber que Ono siempre mantuvo su inocencia en esta serie de asesinatos. Lo más curioso es que, de los 9 casos sin resolver, el único cuyo estatuto de limitación legalmente no puede vencer, es el asesinato por el que Etsuo Ono fue declarado inocente. Esto quiere decir que, si fuese el verdadero culpable del asesinato, debido al principio non bis in idem, o doble enjuiciamiento, el cual estipula que una persona no puede ser enjuiciada 2 veces por el mismo delito, si ésta ya fue absuelta o condenada de él, Etsuo Ono no podría ser condenado, ya que fue declarado inocente de este asesinato. Como dije, es un caso tragicómico. Un homicidio masivo no es algo común. Mientras los asesinos en serie suelen actuar en tiempos espaciados de varios días, meses o semanas, una masacre o asesinato en masa consiste en múltiples homicidios cometidos al mismo tiempo, o en un período de tiempo corto. Uno de los casos más populares fue el de la familia de Andreas Gruber en Alemania, conocido en los medios como los asesinatos de Hinterkaifeck, donde todos los habitantes de la casa fueron asesinados brutalmente a punta de pico en marzo de 1922. El caso lleva sin resolver más de 100 años, y es normal, la tecnología y criminalística de la época no era tan compleja como ahora y varias pistas que en la actualidad habrían llevado a arrestos habrían sido pasadas por alto. Por eso algunos llaman a los asesinatos de la fábrica de Shangxinji un moderno Hinterkaifeck. La mañana del 27 de diciembre de 2007, 2 empleados, Wang Fujao y Yu, se encontraron con una masacre al llegar a su trabajo en la fábrica del poblado de Shangxinji en la ciudad de Huanggang.
La esposa del jefe de Yu, Chen, yacía muerta en un charco de su propia sangre cerca de un horno de cal. A pocos metros estaba su jefe, Wang Shisu, apuñalado varias veces en el rostro y el cuello. En los dormitorios de la fábrica encontraron otros 7 cuerpos, entre ellos un niño de 9 años, Wu Liangbo. De inmediato se llamó a las autoridades, las cuales encontraron un cuerpo más en la parte trasera de la fábrica. El primer trabajo fue identificar a las víctimas de los dormitorios. Una pareja fue identificada como los Wu, primos de los Wan. El niño era el hijo de esta pareja, y las otras víctimas eran empleados locales de la fábrica, probablemente trabajando en negro. Los exámenes forenses determinaron que las muertes deberían haber sucedido en algún momento entre las 8 de la noche del 26 de diciembre y las 8 de la mañana del 27. El asesino no había dejado ninguna pista, ni rastro de ADN o huellas dactilares. Y digo, el asesino, en lugar de los asesinos, porque se concluyó que los asesinatos debieron ser llevados a cabo por una sola persona, ya que todas las víctimas habían sido atacadas con exactamente el mismo cuchillo. Lo único que pudo estimarse fue que el culpable debía medir cerca de 1,70 m y calzar zapatos de cuero talle 40, así como poseer un entendimiento profundo de los horarios de los trabajadores de la fábrica y de la fábrica misma. La investigación siguió su curso natural, averiguando quién podría beneficiarse de las muertes de los Wan, ya que el crimen parecía de naturaleza más personal. Sin embargo, todo el clan Wan murió esa noche, por lo que nadie se habría beneficiado económicamente de los decesos. En los meses previos al ataque, la familia Wang denunció a la policía un robo en su propiedad, donde habían perdido 15.000 yuanes. Al mismo tiempo, los empleados de la fábrica presentaron quejas ante la desaparición de posesiones personales. Todo esto señaló a la idea de que el culpable de los asesinatos había trabajado en la fábrica. Al no encontrar otras pistas que seguir, la policía ofreció una recompensa de 50.000 yuanes a quien pudiera ofrecer cualquier clase de información sobre las muertes que llevase a un arresto, pero a día de hoy el caso sigue abierto. Los asesinatos desnudos de Hammersmith, llamado por la prensa de la época los crímenes de Jack el Desnudador o Jack the Stripper, corresponde a 6 asesinatos cometidos contra prostitutas de West London en Inglaterra entre los años 1964 y 1965. 2 casos más antiguos sucedidos en el 59 y el 63 se adjudicaron al mismo asesino debido a la similitud entre ellos. A las 5:10 de la mañana del 17 de junio de 1959, durante un patrullaje rutinario, oficiales de policía encontraron en el banco norte del río Támesis el cuerpo de una mujer. Tenía el vestido rasgado a la altura del pecho, y su cuello presentaba marcas consistentes con estrangulación. Debido a que en la escena no se halló nada que la identificase, se realizó una fotografía post-mortem la cual fue distribuida por la prensa, identificándola por casualidad su madre y su compañera de cuarto al verla en los periódicos. El criminal no había dejado ninguna pista que lo incriminase, siendo los únicos presuntos testigos una pareja que llevaba del lado opuesto del río donde se halló a Fick. Antes de apagar las luces y cerrar la taberna, el propietario del bar oyó el grito de una mujer, y nada más. El 8 de noviembre del 63 se hallaría en un vertedero el cuerpo de Gwyneth Rees, otra prostituta. Se había hallado completamente desnuda y decapitada por accidente con una pala que utilizaban los trabajadores del vertedero. A excepción de un calcetín corto que le llegaba apenas a los tobillos, no se encontró ninguna pertenencia de la víctima en el área, dejando el caso sin resolver. Los siguientes homicidios sucederían de forma cuasi consecutiva entre febrero del 1964 y febrero del 65. Hannah Taylor fue hallada estrangulada, con varios dientes faltantes, y con la ropa interior incrustada en la boca. La muerte de Irene Lockwood el 8 de abril alertó a la policía de un criminal activo en el área, y esto se confirmaría el 24 del mismo mes con la aparición del cadáver de Helen Barthélemy. Esta vez el asesino se había descuidado, dejando rastros de pintura para coche en la escena del crimen. La siguiente víctima, Mary Fleming, también presentaba las mismas manchas de pintura sobre su cuerpo. Frances Brown sería la siguiente el 25 de noviembre, otorgando a los policías un testigo que vio a Frances subirse a un coche el 23 de octubre, descrito como un Ford Sepir gris. La última vida sería cobrada el 16 de febrero del 65. Bridget O'Hara estuvo desaparecida desde el 11 de enero hasta su eventual descubrimiento el 16. Como otros cuerpos, presentaba manchas de pintura para coche, y signos de haber sido conservada en un lugar cálido previo a su hallazgo.
El superintendente en jefe de Scotland Yard interrogó casi 7.000 sospechosos, y para la primavera del 65, declaró en una conferencia que había reducido la lista de sospechosos potenciales a 20 hombres, y que por un proceso de eliminación, encontraría al culpable. Poco tiempo después anunció que su lista se había reducido a 10 individuos, luego a 3, y luego ninguno. Una teoría propuesta por el escritor Anthony Summers, editor asistente de la serie de documentales de investigación Panorama, la tercera y séptima víctima del desnudador estaban conectadas periféricamente con el caso Profumo, un escándalo que involucraba a varias figuras políticas británicas importantes. Junto a esto se señaló a que varias de las víctimas no eran solo prostitutas de la calle, sino además actrices pornográficas en varias películas, postulando la idea de que algunas víctimas se conocían entre sí, y que el asesino estaba conectado a la escena pornográfica igualmente. La cantidad de sospechosos de los crímenes se eleva a un total de 6. Mungo Ireland, un guardia de seguridad escocés vinculado al caso por las manchas de pintura, rastreadas hasta el Heron Trading Estate, donde había trabajado como guardia. Poco después de esta revelación, Ireland cometió suicidio por intoxicación con monóxido de carbono en su garaje, dejando una nota a su esposa diciendo: "No puedo soportarlo más. Para ahorrarte tiempo a ti y a la policía, busca en el garaje". A pesar de las justificadas sospechas, habían registros que ubicaban a Ireland en Scotland la noche del asesinato de Bridget O'Hara en Acton. El siguiente sospechoso popular fue Freddie Mills, un campeón de boxeo en la categoría peso medio pesado. Supuestamente era de conocimiento popular en el West End que este era el asesino, incluyendo entre varias declaraciones que el propio superintendente John Durros había admitido la culpabilidad del sujeto. En su autobiografía, Durros nunca mencionó a Freddie Mills, y oficialmente nunca fue considerado sospechoso de los asesinatos. En julio de 1965, Mills fue hallado muerto por un disparo en su vehículo, aunque no se pudo aclarar si había sido un suicidio o un asesinato. Se sospechó de soslayo de 2 policías, el superintendente Tommy Butler de la Policía Metropolitana, y de un oficial metropolitano anónimo, sin embargo estos caminos nunca llevaron a ninguna revelación. De entre todos, el sospechoso principal actualmente es el asesino Harold Jones. El 5 de febrero de 1921, se reportó la desaparición de una niña de 8 años, Freda Barnell. Al hallarla a la mañana siguiente, los análisis determinaron que su muerte había sido una mezcla entre estrangulación y un traumatismo provocado por un objeto contundente a la cabeza. Igualmente se halló evidencia de intento de abuso sexual. Todas las pruebas circunstanciales apuntaban a Harold Jones, pero al ser circunstanciales, quedó en libertad, asesinando el 8 de julio a Florence Little, asesinato por el que fue condenado a 30 años de prisión, ya que la pena capital no podía aplicársele debido a que tenía apenas 16 años. De los 30, cumplió 15 años de condena, saliendo antes debido a su comportamiento. Una vez en libertad, Jones se estableció en Fulham en 1947. Los asesinatos de Hammersmith compartían varias similitudes con los crímenes que Jones ya había cometido, pero nunca fue considerado sospechoso debido a que los registros criminales de la época no eran llevados adecuadamente, por lo que no pudieron establecer la conexión, y además, tras salir de prisión, se cambió el nombre a Harry Stevens. El paradero de Harry Stevens o de Harold Jones entre los años 1962 y 1965, años en los que se cometieron los homicidios, es absolutamente desconocido. En su lecho de muerte, Harry Stevens le dijo a su esposa que en el certificado de defunción debía figurar el nombre de Harold Jones. Debido a la antigüedad del caso, la falta de pruebas, y la muerte de virtualmente todos los involucrados relevantes, así como a la falta de registros adecuados, este caso permanece sin resolver, aun cuando tenemos una buena idea de quién podría haber cometido los asesinatos. Los crímenes del aniquilador de sirvientas del 1885 resultaron entonces una serie de incidentes desafortunados. Las víctimas fueron, en líneas generales, mujeres negras empleadas como sirvientas. Sin embargo, la población de Austin, Texas entró en pánico tras los asesinatos de 2 mujeres blancas. Se amenazó con revueltas y vigilantismo, pero al final, ningún esfuerzo resultó en el descubrimiento del culpable, o culpables, de los asesinatos. Aunque surgieron sospechosos, nunca se pudo concretar la verdad tras las muertes. Se estima que los ataques pudieron haber comenzado a mediados del 1884.
En julio, 2 mujeres afroamericanas reportaron haber sido atacadas mientras dormían, sufriendo ambas puñaladas en el rostro, sin heridas letales. Los casos fueron investigados como incidentes separados, pero en los meses siguientes sucederían varios ataques similares, uno en agosto del 84 donde una sirvienta fue golpeada con un objeto contundente en la cabeza mientras dormía, y otro en noviembre de la misma naturaleza. El crimen escalaría pronto a asesinato el 30 de diciembre de 1884 con la muerte de Molly Smith, sirvienta en la residencia de Walter Hall, la cual fue atacada con un hacha mientras dormía. Acto seguido el culpable la arrastró al patio trasero, donde abusó sexualmente de ella, para luego despedazar el cadáver y huir de la escena, estableciendo el patrón que el asesino seguiría a partir de entonces. En el mismo asalto resultó también herido Walter Spencer, novio de la víctima. Durante los siguientes meses, los ataques aumentarían, cobrándose el asesino un total de 8 víctimas confirmadas, además de múltiples heridos durante los ataques. Probablemente debido al hecho de que llevaba meses atacando sin levantar sospechas, en un descuido fue visto por el familiar de una de sus víctimas, Irene Cross. La noche del asesinato, 23 de mayo del 1885, su hijo no se encontraba en casa, pero Douglas Brown, su sobrino, sí, describiendo al asesino como un hombre negro enorme y con algo de sobrepeso. Iba descalzo y con los pantalones arremangados. Tras 4 asesinatos, el ansia de sangre del asesino incrementó, y en septiembre se encontró con una cabaña en la propiedad de William Dunham en la que se disponían 4 víctimas, 3 mujeres y un hombre. Intentó matar a los 4 rápidamente, resultando en la muerte de Orange Washington y Gracie Vance, de la cual abusó sexualmente. Durante el ataque, una de las víctimas logró huir y conseguir ayuda, pero no lo suficientemente rápido. Al llegar a la escena se vio al hombre huir en dirección a Whitwell, dejando tras de sí el cuerpo desfigurado de su más reciente víctima. Los últimos asesinatos serían los que enloquecerían al público. En las vísperas de Navidad, el asesino atacó a Susan Hancock, su primera víctima blanca. El modus operandi fue el mismo, entró en la habitación de la hija del hogar, encontrándose con Susan Hancock durmiendo en la cama de esta. Tras atacarla con un hacha, dejándola inconsciente, cargó con el cuerpo al patio trasero, donde procedió a abusarla sexualmente. Su marido, Moses, oyó la algarabía provocada por el ataque, y logró espantar al asesino. Sin embargo, el crimen ya se había cometido, y 3 días más tarde, el 28 de diciembre, Susan Hancock moriría a causa de las heridas. La misma noche donde Susan sería atacada, el culpable se cobraría otra víctima. Eula Phillips, una joven de 17 años. En la escena del crimen se encontraría una de las pocas pistas dejadas para la posteridad. Una huella del pie derecho ensangrentada a la cual le faltaba un dedo. La ciudadanía estuvo enloquecida por la paranoia de los múltiples ataques durante los meses subsecuentes al asesinato de Susan Hancock e Eula Phillips, los cuales fueron los únicos casos que tuvieron sospechosos principales, los respectivos maridos de cada mujer, los cuales fueron enjuiciados y a la larga declarados inocentes de los homicidios. A pesar del pánico, 1886 transcurrió sin nuevos incidentes, y no se volvió a oír del hachero de la medianoche. Una teoría propone que los asesinatos fueron obra de un hombre llamado Nathan Elgin. En febrero del 86, una joven fue arrastrada por un borracho fuera de un bar en dirección a una casa donde todo el mundo pudo oír cómo era golpeada e insultada mientras la chica gritaba por auxilio. El incidente fue lo suficientemente preocupante para llamar la atención de 2 policías, los cuales intentaron detener al atacante. Durante el arresto, el hombre se resistió, y tras tirar a 2 de los hombres que lo retenían y aturdir al policía, intentó empuñar un cuchillo. La confrontación terminó con un disparo del oficial John Bracken, el cual dejó al hombre paralizado y mortalmente herido. Al día siguiente, Nathan Elgin moriría por las heridas, y durante la autopsia se descubrió que a Elgin le faltaba un dedo del pie derecho. Esto junto a varias otras pruebas, tanto física como circunstanciales y al hecho de que la descripción de Elgin encajaba con lo declarado por los testigos, apunta a Elgin como el culpable de los homicidios, pero la policía se guardó la pista y no la reveló al público hasta varios meses más tarde durante los juicios. Oficialmente el caso está sin resolver y nunca se pudo detener al asesino, pero es posible que esto sea debido a que el culpable fue asesinado antes de siquiera saberse que era el aniquilador de sirvientas.
Los asesinatos de niños en Oakland County fueron una serie de homicidios acontecidos entre febrero de 1976 y marzo de 1977 en el condado de Oakland, Michigan, Estados Unidos. Actualmente el caso se encuentra inconcluso, aunque se identificaron 2 sospechosos, uno de los cuales ha muerto, encontrándose el otro ya detenido por abusos contra menores. En otras circunstancias esto sería suficiente para pensar que el caso está resuelto, pero las pruebas de ADN no muestran concordancia con ninguna persona actualmente vinculada al caso. Los crímenes se remontan al 15 de febrero de 1976, con la desaparición de Mark Douglas Stebbins. Tras 4 días sin pistas de su paradero, el cuerpo del menor de 12 años fue hallado en una pila de madera y tierra en el aparcamiento de un edificio de oficinas. La víctima presentaba laceraciones en el costado izquierdo de la cabeza, marcas de cuerdas en tobillos y muñecas, y se determinó que había sido abusado sexualmente con un objeto no identificado. El 22 de diciembre del mismo año, Jill Robinson tendría una discusión trivial con su madre, resultando la disputa en que ésta echase a su hija de la casa. La joven acató, yéndose del hogar llevándose algo de ropa. 4 días después su cuerpo fue hallado en Troy sobre la Interestatal 75. A diferencia de la primera víctima, esta no había sido estrangulada, sino que había recibido un disparo en el rostro. Debido a las diferencias claras entre las muertes, no se atribuirían las muertes a un posible mismo asesino hasta la aparición de futuras víctimas, haciéndose más evidente un modus operandi muy perturbado. Christine Marie Michelich, de 10 años, fue reportada como desaparecida a inicios de enero del 77, encontrándose el cuerpo 19 días más tarde. La autopsia determinó que había muerto por asfixia hacía menos de 24 horas. La última víctima oficial del caso fue Timothy John King. Tras no volver a casa desde un breve viaje a una farmacia el 16 de marzo, se reportó la desaparición y se llevó a cabo una investigación exhaustiva en toda el área metropolitana de Detroit. El cuerpo sería hallado por 2 adolescentes el 22 de marzo. Al igual que la primera víctima, había sido sexualmente abusado con un objeto y había muerto por asfixia hacía aproximadamente 6 horas desde el hallazgo del cuerpo. El modus operandi del asesino se hizo evidente, consistiendo en el secuestro de infantes y el cuidado de los mismos durante varios días antes de ejecutarlos, dejando sus cuerpos en zonas evidentes donde fuesen encontrados con relativa rapidez, abusando sexualmente solo de sus víctimas masculinas. Se sospechó que otros 6 asesinatos sin resolver pudiesen haber sido cometidos por el mismo asesino, pero ni el modus operandi ni la edad de las víctimas o las circunstancias de sus muertes encajan con las características de las 4 víctimas principales. La policía solo comenzó a hipotetizar la posibilidad de un asesino en serie tras la muerte de Michelich, formándose un destacamento dedicado a la investigación exclusiva de las en ese entonces 3 muertes. Cuando la última víctima desapareció, una mujer declaró haber visto a un niño con una patineta hablando con un hombre en el aparcamiento de la farmacia. A partir de esto se liberó al público un retrato robot del sospechoso, se investigaron a todos los dueños de coches Am Gremlin azules en el condado de Oakland, y se investigaron más de 18.000 pistas dadas por múltiples personas, llevando al descubrimiento de una red de pornografía infantil operando en North Fox Island. Se detuvieron aproximadamente a 2 docenas de individuos en posesión de pornografía infantil o vinculados de alguna forma a la red, sin embargo nunca se encontraron sospechosos directamente involucrados con las muertes de las víctimas comentadas. Entre los sospechosos y personas de interés se encontraron a un individuo anónimo que envió cartas al destacamento de la investigación, clamando ser un esclavo de un asesino sadomasoquista llamado Frank. Según esta versión de los hechos, Frank y Allen, el esclavo, habían hecho servicio durante la guerra de Vietnam, traumatizándose Frank por verse obligado a matar niños, buscando ahora venganza contra los americanos por haber forzado a gente inocente a ir a Vietnam. Las cartas estaban tremendamente mal escritas y denotaban un estado mental deteriorado. Un psiquiatra ofreció encontrarse con Allen en un bar, pero esta pista no llevó a ningún lugar. Nunca se descubrieron quiénes eran ni Frank ni Allen. Cuando varias víctimas denunciaron a Archibald Sloan como acosador sexual infantil, se investigaron las propiedades del sujeto, encontrándose ADN mitocondrial concordante con el hallado en los cuerpos Mark Stebbins y Timothy King en el coche de Archibald. De inmediato se compararon las muestras con pruebas de ADN del propio Archibald Sloan, pero los resultados fueron negativos. Aunque Archibald no fuese el culpable directo de las muertes, se había asociado con el asesino de alguna forma.
En relación con redes de prostitución infantil en el área de Detroit, se detuvo en Parma Heights, Ohio, a Ted Lamborghini, por 19 cargos de abuso sexual infantil, junto a su compañero, Richard Lawson, afrontando 28 cargos por los mismos motivos. Se declaró públicamente que Ted era el principal sospechoso de ser el asesino de Oakland County. A cambio de un acuerdo de declaración de culpabilidad que solo requería tomar la prueba del polígrafo mientras era interrogado por los asesinatos en Oakland, se le reduciría la condena, pero Lamborghini se rehusó a aceptar la colaboración, declarándose culpable de 15 ofensas contra menores de edad. El último sujeto de interés es Chris Bastch, quien había sido detenido bajo la sospecha de posesión de pornografía infantil. La versión oficial dice que, encontrándose investigado por 4 cargos de pedofilia, Chris Bastch se suicidó en su cuarto. Sin embargo, no se encontraron restos de pólvora en la escena de la muerte, así como tampoco manchas de sangre concordantes con la dirección desde la que había recibido el disparo, que había sido desde enfrente, entre ceja y ceja. Lo más extraño fue que en su apartamento se encontraron cuerdas ensangrentadas, así como un dibujo de un niño gritando colgado en la puerta de la habitación. Los familiares de Marques Devins dijeron reconocer a su hijo en aquel perturbado dibujo. La teoría más popular propone que se había llevado a cabo un encubrimiento de las pruebas, debido al estatus de la familia de Chris Bastch, siendo su padre el ejecutivo de la compañía General Motors, una compañía multinacional con sede en Detroit. Casi 30 años después de los crímenes, surgió un último testigo anónimo, referido únicamente como Jeff. Según Jeff, por aquella época tenía un conocido que actuaba de forma extraña. Dicho conocido le había pedido que lo llevara en su coche a edificios y lugares donde, supuestamente, se llevaban a cabo rituales satánicos. En 2010 Jeff intentó contactarse con la fiscal Jessica Cooper, otorgando una entrevista en la que declaró que tenía pruebas, o al menos sospechas, de que los secuestros y asesinatos de los 70s estaban relacionados con festividades paganas, el calendario lunar, y rituales wiccanos, describiendo además detalles escritos exclusivamente en las cartas de Allen, el esclavo de Frank el asesino. Durante los siguientes años Jeff colaboró con un periodista para intentar demandar al estado de Oakland por conspiración, encubrimiento y obstrucción de la justicia en una serie de asesinatos que rondaban las 16 víctimas. Tanto la policía como la fiscal del caso y las familias de las víctimas desecharon las teorías de Jeff, y el caso contra el estado de Oakland fue desestimado por falta de pruebas. El caso ha tomado muchos giros extraños, desde supuestos encubrimientos y teorías de conspiración hasta el evidente asesinato de uno de los sospechosos, Chris Bastch. El hecho es que, a pesar de todas las detenciones y pruebas, no se ha podido concluir quién fue el culpable tras todas estas muertes. Los asesinatos por Tylenol en Chicago fue un suceso de envenenamiento masivo contra los consumidores de cápsulas de paracetamol de la marca Tylenol. Las cápsulas habían sido vaciadas de su contenido real, cambiándose por cianuro potásico. Los casos comenzaron a manifestarse el 28 de septiembre de 1982, cuando una niña de 12 años resultó hospitalizada tras tomar una cápsula de Tylenol extra fuerte, muriendo al día siguiente, junto a otros 6 pacientes ingresados el 29 de septiembre por exactamente el mismo motivo. Ante la simultaneidad de tantos casos tan parecidos, se ordenó a la enfermera Helen Jensen, la única funcionaria de salud pública de la zona, que investigase el hogar de la familia Jengus. Allí le llamó la atención una botella de Tylenol a la cual le faltaban 6 cápsulas. La botella fue examinada, e intuyendo una esencia como a almendras amargas, se examinó, determinando que cada cápsula contenía 3 veces la dosis letal de cianuro. De inmediato se organizó una conferencia de prensa advirtiendo a la población de Chicago que hasta no confiscar todas las pastillas alteradas, nadie debía tomar Tylenol. Cuando se rastrearon las compras de las píldoras, se descubrió que no era uno, sino varios lotes lo que habían sido manipulados, llevando a que Johnson & Johnson, la manufacturadora del Tylenol, tuviese que detener la producción del fármaco. En total había 31 millones de botellas en circulación, por un valor de más de $100 millones. La investigación policial determinó que las manufacturadoras de las cápsulas se hallaban en Pensilvania y Texas, por lo que lo más probable era que las cápsulas hubiesen sido manipuladas tras ser puestas a la venta, suponiendo esto que el asesino tomaba las botellas de los centros donde eran vendidas, intercambiaba el medicamento por cianuro, y luego las recolocaba.
A pesar de múltiples tácticas para intentar atrapar al asesino, como difundir la residencia de la primera de todas las víctimas o revisar fotos y metraje de seguridad de los sitios donde se habían vendido las botellas envenenadas, dichos esfuerzos no dieron resultado. Se investigaron a dos sospechosos. Roger Arnold había sido reportado a la policía por el dueño de un bar tras oír a Arnold hablar sobre cómo podría empezar a matar gente con un polvo blanco, y el mismo Arnold confesó estar en posesión de cianuro potásico, así como un libro de James Bond donde se detallaba cómo conseguir cianuro. Debido a esto y otras conexiones diversas, se sospechó de Arnold y se le detuvo en multitud de ocasiones, pero ninguna prueba lo señalaba directamente como el culpable. Eventualmente Arnold fue condenado a 30 años de prisión, de los cuales cumplió 15, tras asesinar a punta de pistola a John Stanisa, a quien había confundido con el dueño del bar que lo había delatado. En la cárcel declaró: "Maté a un hombre perfectamente inocente. Tuve opciones, podría haberme ido". El otro sospechoso fue un hombre que envió múltiples cartas a Johnson & Johnson demandando $1 millón para detener el envenenamiento masivo. Tras su arresto, James William Lewis negó ser el responsable de la alteración de las cápsulas. Solo había escrito las cartas. A pesar de que no se demostró su culpabilidad en los envenenamientos, fue declarado culpable de extorsión y condenado a 10 años en prisión. Oficialmente, el Departamento de Justicia consideraba que Lewis era el culpable, pero no habían pruebas suficientes para condenarlo. En enero de 2010, se reveló que se habían recuperado rastros de ADN pertenecientes al culpable de las botellas, por lo que se procedió a comparar las muestras con la de ambos sospechosos. Los resultados dieron negativo para ambos. Ni James Lewis ni Roger Arnold habían sido los culpables de la manipulación de las botellas de Tylenol. Tras los envenenamientos, probablemente a causa de la amplia atención que la prensa le dio al caso, surgieron multitud de copycats, es decir, asesinos que llevaron a cabo la misma estrategia de envenenar distintos productos farmacéuticos para envenenar personas. A raíz de esta serie de envenenamientos, las compañías farmacéuticas y de productos alimenticios o de consumo humano se vieron obligadas a desarrollar embalajes a prueba de manipulaciones, como sellos de inducción entre otros. Junto a esto, las farmacéuticas procedieron a dejar lentamente las cápsulas de medicamentos, debido a la facilidad con la que podían manipularse, progresando hacia las cápsulas sólidas actuales. Al mismo tiempo, la manipulación de productos de consumo se estipuló como delito federal. Aunque esto previno futuros crímenes de la misma naturaleza, el culpable de esta primera oleada nunca fue atrapado. El asesino del Valle del Río Connecticut actuó a lo largo de 10 años entre 1978 y 1988, cobrando un número confirmado de 7 víctimas, sospechándose que haya podido asesinar a otras 5 mujeres, una de ellas sin identificar hasta la fecha. La conexión entre los crímenes comenzó a investigarse tras el descubrimiento de restos esqueléticos de 2 mujeres hallados en el área boscosa de Kellyville, New Hampshire, entre 1985 y 1986. La mayoría de víctimas fueron halladas en los estados de Vermont y New Hampshire, identificándose el mismo modus operandi en el que el asesino parecía escoger a sus víctimas entre las mujeres que decidían hacer autostop en el área de New Hampshire, y procedía a atacarla, apuñalando múltiples veces en el pecho y el cuello. La primera víctima identificada en la serie de asesinatos fue Catherine Millican, una mujer que se encontraba tomando fotografías a las aves en la reserva del humedal Chandler Brook en New London, New Hampshire, hallada posteriormente muerta, con al menos 29 puñaladas en el pecho. Varios años después, el 25 de julio de 1981, Mary Elizabeth Critchley desaparecería cerca de la Interestatal 91 en la frontera entre Massachusetts y Vermont mientras hacía autostop para llegar a Waterbury. Debido al estado del cuerpo, no se pudo determinar una causa de la muerte, pero las circunstancias en torno a su repentina muerte resultaron sospechosas. 30 de mayo de 1984, Bernice Courtmanch es vista por última vez en Claremont, desde donde se teorizó que intentó hacer autostop sobre la ruta 12 de New Hampshire. Al no llegar a su destino, se reportó su desaparición, hallándose el cuerpo de la joven el 19 de abril del 86, con el cuello cortado y múltiples puñaladas al pecho. Los ataques más relevantes durante la investigación serían los de Linda Moore y Jane Borowski. Linda fue atacada en su propio hogar el 15 de abril del 86, siendo hallada por su propio marido al regresar a casa del trabajo. Aunque la casa estaba hecha un desastre, no había señal de que se hubiera forzado la entrada al hogar.
Al preguntar a los vecinos, varios testigos declararon haber visto a un hombre de complexión fornida y cabello oscuro, de entre 20 a 25 años con gafas de montura oscura, afeitado a ras con rostro redondo en las inmediaciones el día antes del asesinato. El ataque de Jane Borowski fue el que puso fin a los asesinatos. El 6 de agosto de 1988, Jane, una joven embarazada de 7 meses, volvía a su hogar cuando se detuvo a comprar una bebida de una máquina expendedora. Al regresar a su coche, notó que había una Jeep aparcada a su lado. El conductor de la camioneta dio la vuelta a su coche, cuando de pronto se acercó a Jane por la ventana, preguntándole si la cabina telefónica funcionaba. Antes de poder responder, el atacante agarró a Jane y la sacó de su vehículo por la fuerza, mientras la acusaba de haber golpeado a su novia y le preguntaba si las matrículas de su auto eran de Massachusetts. Aunque Jane negó toda acusación, esto no calmó a su atacante, quien procedió a apuñalarla 27 veces para luego huir, dejándola a morir. De inmediato la víctima volvió a su propio auto, conduciendo por la ruta 32 de New Hampshire hacia la casa de un amigo para que la ayudasen. En el hospital determinaron que durante el ataque había sufrido el colapso de ambos pulmones, laceraciones a los riñones, una perforación de la vena yugular y múltiples tendones rotos en sus tobillos y manos. Aunque tanto Jane como el bebé sobrevivieron, al nacer, su hija fue diagnosticada con parálisis cerebral. La víctima colaboró con la policía, dando un nuevo testimonio de la apariencia del culpable, así como los 3 primeros caracteres de su matrícula. Sin embargo, tras esto los ataques cesaron. En junio de 1989 se encontrarían restos desmembrados en Warwick, Massachusetts, y en julio del mismo año una joven de 14 años desapareció en New Boston, New Hampshire tras dejar la casa de sus padres, encontrándose su cadáver 2 años más tarde, sin causas de muerte claras, pero nunca se pudo demostrar una conexión entre estos casos y el asesino de New Hampshire. Probablemente la cosa más extraña de este caso es que un hombre residente de Grafton, New Hampshire, declaró haber sido testigo del asesinato de una mujer que, según él, podría haber sido una de las víctimas del asesino del Valle del Río Connecticut. Gary Westover era un hombre parapléjico de 46 años que, la misma noche que Barbara Agnew desapareció, había sido llevado por unos amigos a tomar algo por Vermont. Durante la salida, sus 3 amigos habían secuestrado a una mujer, la asesinaron, y la abandonaron en una locación remota. Gary confesó el crimen a su tío, un sheriff retirado del departamento de Grafton, y anotó los nombres de las personas que lo habían subido a la camioneta para salir de fiesta esa noche. Sin embargo, nunca se realizaron arrestos. La información no se hizo pública hasta mucho después de la muerte de Gary Westover en octubre del 97, y aparentemente nunca se investigó esta pista. El único otro sospechoso, Michael Andrew Nicolau, cometió suicidio tras matar a su familia en 2005, y aunque en su momento la única superviviente del asesino del Valle del Río Connecticut dijo que Nicolau podría haber sido su atacante, en años recientes ha declarado lo contrario, afirmando que fue prácticamente forzada a identificarlo positivamente como su atacante. Tras varios años de retraso judicial, el asesino serial de Seminole Heights fue encontrado culpable de 4 asesinatos en primer grado inentendibles e injustificados cometidos entre el 9 de octubre y el 14 de noviembre de 2017, siendo probablemente el caso sin resolver de todo este iceberg con la investigación más corta, la menor cantidad de víctimas, y la resolución más sencilla, atrasada únicamente por una pandemia mundial. Las víctimas de este asesino fueron elegidas aparentemente al azar, encontrándose entre ellas un hombre afroamericano, una mujer blanca, un joven hispano con autismo, y un anciano de 60 años. El 9 de octubre de 2017 al mediodía, Benjamin Edward Mitchell esperaba un autobús para visitar a su novia cuando recibió un disparo fatal. Pocos días después, entre octubre 11 y octubre 12, Mónica Caridad Hoffa recibió un disparo cuando iba de camino a la casa de un amigo, encontrándose su cadáver el 13 de octubre. Al principio no se vio ninguna conexión evidente entre ambos crímenes debido a que, más allá de la causa de la muerte, las víctimas no compartían nada en común. El 19 de octubre cerca de las 8 de la noche, un chico de 20 años hispano con autismo, conocido por publicar canciones de rap propias en SoundCloud bajo el nombre de James Firefox y pertenecer al fandom furry, terminó por accidente en una calle equivocada tras tomar el autobús incorrecto desde su trabajo. Allí sería asesinado, igualmente, de un disparo.
La última víctima fue Ronald Felton, un hombre de 60 años que se dirigía a un banco de alimentos donde se presentaba voluntariamente para distribuir alimentos a familias necesitadas, cuando fue aproximado por detrás por el sospechoso, quien le disparó fatalmente. Aunque se había podido demostrar la conexión entre los asesinatos gracias a las muestras balísticas que confirmaban que las víctimas habían sido disparadas con el mismo arma, se carecía por completo de un sospechoso, ya que los crímenes sucedieron sin testigos, y las cámaras de seguridad solo evidenciaban a un individuo llevando una sudadera con capucha. Se ofreció una recompensa de $110,000 a quien diera pistas que llevasen al arresto del culpable. Dicha recompensa, a diferencia de las que hemos visto hasta ahora, sí sería pagada. El 28 de noviembre de 2017, Delonda Walker se encontraba trabajando en un McDonald's cuando uno de sus empleados, Joel Emmanuel Donaldson III, le dijo que iba a abandonar la ciudad tras retirar dinero de un Amscot. Tras recibir su cheque y entregar su uniforme, le entregó también a Delonda, la manager del local, una bolsa de papel para ensalada que contenía una pistola dentro. Donaldson instruyó a su manager que enterrara la pistola a profundidad en algún lugar donde no pudiera ser encontrada por accidente, y que dijera que no lo había visto en todo el día si alguien preguntaba. Para que Delonda no sospechase, le dijo que la bolsa tenía que ver con uno de los últimos deseos de su madre, y que no mirase dentro de ella. De casualidad, un oficial de policía de Tampa se encontraba comiendo en el restaurante. La manager avisó de lo que acababa de suceder, y pocos minutos después Donaldson estaba detenido. Al inspeccionar su vehículo encontraron ropa impregnada de sangre, concordante con la ropa que llevaba el culpable en las cámaras de seguridad. Al comparar las muestras balísticas con la pistola que Donaldson había entregado, se confirmó que la pistola había sido la utilizada en los asesinatos. Para más pruebas, los datos de locación del celular del detenido confirmaban que había estado presente en las áreas donde se habían cometido los crímenes a aproximadamente la misma hora. El juicio debía celebrarse el 10 de agosto de 2020, pero un abogado pidió que su cliente fuese juzgado por cada asesinato por separado, citando las diferentes circunstancias en las que cada crimen había sido cometido. La fiscalía buscaba la pena de muerte, por lo que el 1 de mayo de 2023 Donaldson confesó, siendo declarado culpable de los 4 homicidios, cumpliendo actualmente una condena de 4 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Delonda Walker, la manager del McDonald's, recibió los $110,000 por proveer pruebas que acabaron por encontrar culpable al sospechoso de los asesinatos en serie.